Ya, mis estimados, entonces, como primer punto para esta clase, quiero que hagamos lo que dice acá como experiencia. Quiero que tengan la bondad de observar el gráfico y miren lo que piden, ¿no? Escribir una función que permita asociar el perímetro del triángulo equilátero con la longitud de sus lados. A ver, analicen un poquito esa parte que se les está pidiendo. Observar el gráfico y escribir una función que permita asociar el perímetro de un triángulo equilátero con su longitud, con la longitud de sus lados. ¿Qué opinan? ¿Cuál fue la función que obtienen? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la función que me permite calcular el perímetro del triángulo? F de X igual a X al cubo. F de X igual a X al cubo. ¿Será? ¿Qué opinan los demás compañeros? A ver, ¿qué dicen? El compañero dice F de X igual a X cubo. F Ya, de X veamos. igual 3X. Ah, ya, acá hay otra opción. Ay, perdón. F de X igual 3. Ahí vea, se me mueve la pantalla, perdón, está medio inestable esto. F de X igual 3X. ¿Alguien tiene otra respuesta tal vez? Para pasar a analizarlos, ¿ya? Ya, si f de x igual a x cubo fuera la respuesta correcta, quiere decir que esta expresión me debe permitir calcular el perímetro de la figura. Supongamos, vamos a hacerlo mediante algún ejemplito, ¿no? Supongamos que el lado del triángulo vale 2, ¿no es cierto? Analizando simplemente la gráfica, el perímetro sería 2 más 2 y más 2, ¿no es verdad? Así que el perímetro sería 6. Si yo hago esto en cambio, o sea, si yo digo que vale 2, a ver, un ratito acá voy a borrar esta parte, yo tendría que calcular f de 2, es decir, 2 al cubo, y eso me da 8. Pero 8 no es el perímetro, como podemos darnos cuenta acá. Por lo tanto, esta función no sería adecuada, ¿no? No sería, no. Veamos si esta otra vale. Ya, entonces voy a sacar f de 2. Yo quiero el perímetro. Entonces sería 3 por 2. Estoy poniendo el ejemplo que dije acá, pues no, que x valga 2. Entonces, 3 por 2, 6. Miren que ahí sí la función me arroja el perímetro. Por lo tanto, esta sería la función solicitada, ¿no es cierto? Con esa función yo puedo calcular el perímetro de este triángulo. ¿Ya? Obviamente, no solo cuando el lado mida 2. Puede medir cualquier valor, ¿no es cierto? Esta función me va a permitir calcular el perímetro, sea la función que sea. ¿Ya? Tenemos entonces la primera pregunta lista. Dice, si un lado mide 3, ¿cuál será su perímetro? ¿Qué hago entonces, en otras palabras? Debo calcular f de 3, porque ahora el lado mide 3, ¿no es cierto? Con lo cual sería de poner 3 por 3. Y eso me daría 9. ¿Les parece? ¿No es cierto? Listo. Dice, ¿cuál es su perímetro para valores enteros comprendidos desde 4 hasta 10? En otras palabras me está diciendo f de 4, f de 5, f de 6. Deben haciendo eso ya. F de 7, f de 8, f de 9 y f de 10. Eso es lo que me está pidiendo hacer. Deme haciendo. Ya, vamos rapidito. F de 4. Simplemente sería 3 por 4. Quedaría 12. Y así, ¿no es cierto? 3 por 5 que me da 15. 3 por 6 que me da 18. 3 por 7 que me da 21. 3 por 8 que me da 24. 3 por 9 que me da 27. Y 3 por 10 que me da 30. Listo.
Entonces, en fin, ¿no? Podemos calcular el perímetro de cualquier triángulo equilátero con esa función. Listo. Dice ahora, ¿qué gráfica se obtiene en esta función? ¿Qué gráfica se obtiene? Ya me preguntan eso. Intentemos hacer una grafiquita en forma rapidita, ¿ya? Voy a borrar esta parte. Y voy a borrar todo esto. Ya, vamos a hacer una gráfica. Entonces yo pudiera hacer una pequeña tablita. X, f de x. Por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya por poner algunos ejemplos. Entonces 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. Ya con eso está más o menos para poder hacer la gráfica. Vamos ahí. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4. Y por acá pues vamos a poner de 3 en 3. 3, 6, 9, 12. Ya, entonces 1, 3, 2, 6, 3, 9 y 4, 12. Ya, esa sería la gráfica. ¿Ya? Listo. Yo obviamente pudiera haber dado más valores, con lo cual se prolongaría la gráfica, ¿no es cierto? Pero veamos qué más nos pregunta. Dice, ¿qué gráfica se obtiene de esta función? Pues ya una recta inclinada, ¿no es cierto? Perfecto. Disculpe, pero se puede repetir, se traba un poco lo que vi. ¿Qué parte te repito? Lo último que acabo de decir, es que no entendí bien lo que hizo antes de realizar la línea. Ya, simplemente aquí te dice graficar la función. Yo he dado algunos valores, los que tú quieras dar, ¿no es cierto? Di el 1, el 2, el 3 y el 4, pues ya al reemplazar aquí en la función original, yo tendría 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y 3 por 4, 12, reemplazando en la función original. Y esos puntos los he graficado nada más. Eso es lo que hice. Ahí, Ya. gracias. Entonces, ahora me preguntan aquí, para este contexto, ¿cuáles son sus interceptos? A ver, para este contexto, a ver, analicemos de qué me está hablando. A ver, dice, estamos hablando de la gráfica de esta función, pero para este problema, ¿no es cierto? No es una función f de x igual 3x para cualquier caso. No estamos hablando de esta función para este problema. Si hablamos de este problema, ¿será que yo puedo prolongar la línea? Es decir, si yo prolongo la línea, estaría admitiendo valores de x negativos. Sí, ¿Será que en profe, este... justo eso le iba a preguntar, que cómo puede poner valores negativos, no sería infinito Eso, ya, negativo, que correcto. Por eso cómo va a justamente va dibujar esta un pregunta. triángulo De acuerdo, negativo. de acuerdo, de acuerdo, ¿ya? Entonces, por eso mismo vamos a analizar esta pregunta, ¿no? O sea, para este contexto del problema, ¿será que yo puedo prolongar? No puedo, realmente no puedo, ¿no? Los que ya tenían esa duda, pues, correcto, tienen la razón. Yo no puedo prolongar porque estamos hablando de valores de x de un triángulo, y los valores de x de un triángulo no pueden ser negativos, ¿ya? Así que yo paso a borrar esta parte de la gráfica. En este problema no tiene sentido prolongar la gráfica. Profe, y cero tampoco iría, ¿verdad? Eso, vamos a revisar esa parte también, ¿no es cierto? Yo normalmente tendría esta gráfica así, pero ¿tiene sentido que un triángulo tenga como lado cero? No tiene sentido. Por lo tanto, aquí tendría que estar abierto, ¿no es cierto? Para este contexto, esta sería la gráfica. X no puede ser cero, porque si X fuera cero ya no hay triángulo, pues. ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿cuáles son sus interceptos? Pregunta. ¿No es cierto? Tal como está la gráfica no corta ni al eje X ni al eje Y. Está luego del cero la gráfica, ¿no es verdad? Ya listo, entonces no habría interceptos. Asimismo, ¿cuál sería el dominio de esta gráfica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el dominio de la gráfica tal cual la observan ahí?
Cero abierto infinito. Eso, correcto, claro que sí. Cero abierto infinito, porque los valores de x, insisto, no pueden ser cero, porque no habría triángulo. Tienen que ser mayores que cero, con lo cual el cero debe quedar excluido. Perfecto. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido para esta gráfica? ¿Qué dicen? Cero abierto infinito. Correcto, lo mismo. Del cero a infinito. Perfecto. La monotonía, ¿qué dicen? ¿Qué pasa con esta función? Creciente. Eso. La función es creciente. Vamos a ponerlo. Es creciente. Intervalo. Cero abierto infinito. Correcto. De cero abierto a infinito. ¿Me quedo contento con eso o qué hago? Debo comprobar, ¿no es cierto? Debo comprobar. Así que voy a escoger dos valores que yo quiera. Por ejemplo, voy a escoger aquí. Ese va a ser x sub 1, por lo tanto acá va a ser f de x sub 1. Este voy a tomarlo como x sub 2 y por lo tanto por acá tendría f de x sub 2. ¿Ya? Y vamos a trabajar con eso. Hágame acuerdo a la condición que ya me olvidé. ¿Cómo era para creciente? Si x sub 1 es menor que x sub 2, ¿qué más? Entonces, f de x F de x sub 1 Menor que x2. es menor que f de x sub Menor. 2. Ya, es menor. Listo, cuidado, se confunde. Ya, entonces reemplacemos. 2 menor que 3, entonces, ¿no es cierto? Si 2 es menor que 3, entonces 6 es menor que 9. Esto es verdadero. Si 2 es menor que 3, claro, 2 es menor que 3. Si esto se cumple esto. 6 es menor que 9, claro que sí. Ya con lo cual estamos probando la monotonía. Listo. Y paridad, ¿qué dicen? Viendo la gráfica. Viendo la gráfica, ¿qué dicen ustedes? No es par ni impar. Eso, viendo la gráfica no es ni par ni impar. Si fuera par, esta forma debería estar hacia acá, hacia la izquierda. Es decir, vendría así la gráfica, ¿no es cierto? Pero obviamente eso no se observa, así que no es par. Y tampoco es impar. ¿Por qué? Porque estos puntos de los que estoy hablando acá no pueden repetirse acá, no pueden haber puntos opuestos. Ya dijimos que no podían haber valores de x negativos para este problema. Así que no es par ni impar, ¿no? En paridad, para este problema no es par ni impar. No es par ni impar. Listo. Ya, entonces jóvenes, lo que yo intento, ¿no es cierto?, darles a conocer con este ejercicio es un poquito la forma en la que vamos a trabajar en estos temas. En las funciones que yo vaya presentándoles, básicamente vamos a hacer algo parecido a lo que están viendo acá, ¿no? Les voy a dar una función, vamos a sacar las características de esa función como el dominio, el recorrido, interceptos, monotonía y paridad. Es decir, vamos a seguir trabajando de la misma forma que ya veníamos ahora último haciéndolo, ¿no? Pero obviamente a la vez conociendo algunas funciones más, ¿ya? Eso sería, jóvenes, como quien dice, para empezar, ¿no? Para que entren en calentamiento. Es así, jóvenes, que para el día de hoy vamos a trabajar funciones constantes. Ya, tome nota. Ese es propiamente el tema con el que empezamos la clase de hoy, ¿ya? Funciones constantes. Ya. Y les he puesto este texto porque quiero irlo analizando con ustedes. Ya, vamos a ir sacando algunas conclusiones en base a la lectura que le vamos a ir dando. Sígame por favor en la lectura. Dice, funciones constantes. La regla que define una función constante es y igual f de x igual k. Ya, primer detalle. Usted va a reconocer una función constante porque viene como quien dice en este molde, en esta matriz. F de x igual k. Así va a venir. De ese modo usted le va a identificar a la función constante. Pero vea lo que dice. Donde k es un número real fijo. K es un número real fijo. ¿Qué me está diciendo? Que K puede ser cualquier número real, el que sea. Porque un número real es eso, pues no es cierto. Un número real es cualquier número que yo puedo representar en la recta numérica. ¿Ya? Así que ejemplos de esta función
podrían ser ¿cuáles? F de x igual, se me ocurre, menos 2. F de x igual 0. F de x igual 0,4. F de x igual 1 medio. F de x igual pi. Y los ejemplos que quieran dar. ¿Ya? Estos son ejemplos de funciones constantes. Insisto, ¿por qué? Porque cumplen lo que dice acá, pues, ¿no es cierto? El patrón que lleva la función es el que corresponde a una función constante, en el cual el valor de k es cualquier valor. Miren, menos 2, 0, 0, cualquier número real. ¿Ya? Esa es una función constante. Mire lo que dice ahora. Esta función asigna a cada valor de x la misma imagen k. Véanlo, a ver, veámoslo con esta función. F de x, voy a coger el ejemplo que me trae aquí el texto, ¿no? Igual menos 1. Ya, esta es una función constante, ¿no es cierto? Porque el valor de k es en este caso menos 1. Vea lo que hace aquí el autor en el ejemplo. A x, como ya decíamos, le puedo dar cualquier valor. A x le puedo dar cualquier valor. Es como decir aquí, ¿no es cierto? Yo hago una tablita para construir la función y a x le doy cualquier valor. Pero ¿qué característica tiene esta función? Dice, esta función asigna a cada valor x, o sea, cualquier valor x, por ejemplo, a estos que estoy poniendo, la misma imagen. La misma imagen. ¿Y cuál es la imagen? La imagen es menos 1. ¿Ya? Para cualquier valor de x que usted quiera darle a la función, siempre me arroja la misma imagen. ¿Ya? Entonces, graficando esta función, graficándola, mire el gráfico que obtengo. Por ejemplo, menos 2 menos 1, menos 1 menos 1, 0 menos 1 y en fin. ¿Ya? Fíjese por favor en eso. Y sigamos con el análisis que me dice el autor. Me dice aquí, en general, la gráfica de y igual f de x igual k, donde k pertenece a cualquier número real, es una recta paralela al eje x. Claro que sí. Cualquier función de estas que usted vaya a graficar es una recta paralela al eje x, no se olvide. Claro, pues no, este es el eje x y acá está la gráfica. Es una recta paralela al eje x. Esa recta siempre pasa por el punto 0K. Claro, este es el punto 0K. En este caso, en este ejemplo es del punto 0. ¿Y cuánto vale K en este caso? K vale menos 1. ¿No es cierto? Este es el valor de K. Entonces en este caso el intercepto es 0 menos 1. Por ejemplo, para la función f de x igual menos 2, ¿cuál sería el intercepto? X0 y y menos 2. ¿No es verdad? Siempre el intercepto va a ser, insisto, el punto 0K. ¿Ya? Si yo tengo f de x igual 3, ¿cuál va a ser el intercepto con el eje y? El punto 0, 3. Y así, ¿no es cierto? Ya. Eso es básicamente lo que nos está diciendo para empezar este tema de funciones constantes. ¿Ya? Para aclarar, para dejarlo totalmente clarito, ponga usted debajo ejercicio. Ya vamos a hacer un ejercicio que nos deje totalmente claros con algún detalle que falte por aclarar. ¿Ya? Ya, Un escriba por momentito, favor. profesor. Sí, no hay problema. Termino Listo. de copiar rapidito. Ya, siga nomás. Ya, escribamos entonces, ponga. Dadas las siguientes funciones constantes, determine. Literal A. Interceptos. Literal B. Paridad. Literal C. Dominio. Literal D. Recorrido. Literal E. Monotonía. ¿Ya? Literal F.
gráfico. Ya, vamos a ver entonces. Les traigo la función f de x. Vamos a poner un ejercicio parecido al que acabamos de analizar. F de x igual menos 2. ¿Ya? Trabajemos esta función. ¿Qué me pide literal A? ¿Qué pidió? Dígame. Interceptos. Interceptos. Pero el único intercepto va a ser en -2. Eso, perfecto. Sin embargo, lo vamos a analizar algebraicamente para ver que eso justamente ocurra, ¿ya? Nosotros ya podemos predecir, como bien lo dijo el compañero, el intercepto va a ser el punto 0 menos 2. La gráfica solo va a cortar al eje Y. Veamos si eso se evidencia en el proceso que tenemos que hacer. Nosotros decíamos interceptos con X. Y vale 0 o f de x vale 0. ¿No es cierto? Ya. La función original es f de x igual menos 2. Según esto de interceptos con x, f de x debe valer 0. Así que yo pondría por acá 0. Pero por acá me sale el menos 2. ¿Tiene sentido esto? Esto no tiene sentido. Es una proposición falsa. Con lo cual, en otras palabras, ¿qué se está diciendo? De que no hay. Justamente como lo habíamos predicho, ¿no es cierto? Justamente como ya lo habíamos intuido. Intercepto con X no hay. Vamos con Y. Con Y, ¿qué pasa? Que X vale 0. Ya, entonces, ahora resulta lo siguiente. Me dice que X vale 0. Yo tengo la función f de X igual menos 2. En otras palabras, tengo que sacar f de 0. ¿Y cuánto va a ser f de 0? Menos 2 mismo, ¿no es cierto? Porque esta función siempre arroja menos 2. Sea cual sea el valor de x, la función siempre tiene esta imagen, menos 2. Así que el intercepto con y sería x0, y menos 2. Tal como ya lo habíamos hablado anteriormente. ¿Se da cuenta? Ya, con lo cual entonces se cumpliría esto de los interceptos según lo que ya, insisto, hemos hablado. Vamos con el literal B. ¿Qué le pedí? Paridad. Le pedí la paridad. Lo que antes llamábamos simetría, ahora se llama paridad, ¿no? Vamos a ver. A ver, antes de decirla, antes de hacer el proceso, nosotros podemos intuir la paridad. ¿Esta función será par, será impar? ¿Qué dice Sí, usted? será par. Eso, si usted ve este ejemplo, esta función tiene lo que está a la parte derecha, ¿no es cierto? Lo que se ve en la parte derecha está reflejado exactamente a la parte izquierda, con lo cual se verifica, o sea, se observa, mejor dicho, que la función es par. Veamos cómo hacerlo algebraicamente, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver. Vamos a ver si la función es par. Para ver si la función es par, hágame acuerdo la condición que yo suelo olvidarme, dígame. F de menos x igual f de x. Eso, f de menos x igual f de x. Ya. Esto quiere decir que en la función original, donde haya una x, yo debo reemplazar por menos x. Pero resulta que en la función original no hay ninguna x. Entonces lo que yo debo entender es lo siguiente. Dijimos que para cualquier valor de x, es decir, para cualquier valor positivo o negativo, siempre me arroja menos 2. Si x valiera un valor cualquiera, ¿qué resultado me va a arrojar entonces? Menos 2, ¿no es cierto? Porque para cualquier valor de x, insisto, la función arroja siempre menos 2 como imagen. ¿Ya? Entonces f de menos x tiene que valer menos 2. Y obviamente f de x, viendo la función original, vale lo mismo. Vale menos 2. Con lo cual, al ser iguales, yo compruebo que la función es par. Esa es la forma de comprobar la paridad en forma algebraica en este caso, ¿no es cierto? Es que yo no puedo reemplazar la x porque no tengo la función en términos de x. La función solo tiene el menos 2, ¿no es cierto? Pero sí debo entender que para cualquier valor siempre la función arroja menos 2. Por lo tanto, pues por eso es que le pongo menos 2. Sea el valor que sea de x negativo o positivo, la función siempre arroja menos 2. Eso es lo que se dice. Como son iguales, ¿no es cierto?, las dos partes, yo debo decir que la función es par. Listo. Vamos al literal C. ¿Cuál era el literal C? Hágame acuerdo. Dominio. Dominio. Se pide el dominio de esta función.
¿Y qué estamos diciendo? Mire lo que decía aquí en la parte teórica que habíamos leído. Esta función asigna a cada valor de x. ¿Qué me está diciendo? A cada valor de x. A cualquier valor de x me está diciendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el dominio, si estamos hablando de cualquier valor de x, son los reales. ¿Ya? Viendo la gráfica del ejemplo, al trazar líneas verticales, estas cortan siempre a la gráfica, con lo cual pues hay que admitir que el dominio en este tipo de funciones siempre ha de ser los reales. Perfecto. Siguiente literal. ¿Qué se pide? Recorrido. Se pidió el recorrido. Pero Ya. aquí solo sería el número también igual como en el intersecto, solo sería el número en el que corta. Eso, correcto. Veamos el ejemplo. Partamos del ejemplo, ¿ya? En el ejemplo, la función era f de x igual menos 1. Y si usted se da cuenta, la única horizontal que va a hacer contacto con la gráfica es la que pasa por menos 1. Por eso, en este ejemplo, primero voy a poner aquí en el ejemplo. En este ejemplo, el recorrido sería únicamente el menos 1. Y como es un solo valor, tiene que ir entre llaves. ¿Cuál sería entonces acá el recorrido? Ahora, en vez de menos 1, ¿qué tengo? Tengo menos 2. Eso, correcto. Por lo tanto, ese sería el recorrido ahora. Solamente el menos 2 entre llaves. ¿Ya? Pilas, ¿verdad? Listo. ¿Qué más he pedido? ¿Qué más pedí? Monotonía. La monotonía. ¿Qué era la monotonía? Hágame acuerdo. Estoy mal de la memoria este día. Ya será porque es viernes. ¿Qué era la monotonía? ¿Para dónde se dirigía la función? ¿O cómo estaba la función creciente, decreciente? Ah, ya, perfecto. Eso es la monotonía. Vamos a anotarla por aquí. Monotonía. La literal E, ¿no? En este caso, viendo este ejemplo también, ¿qué pasa con esta función? ¿Es creciente? Constante. Es constante, ¿no es cierto? Yo sé que cualquier función de este tipo en la cual me sale una recta horizontal, una recta paralela al eje X es una función constante. Y justamente el nombre de la función viene por eso, ¿no es cierto? Esta función es constante. Vamos a ponerlo aquí, constante. ¿En qué intervalo? Los reales. Correcto. En los reales o de menos infinito a infinito. Perfecto. ¿Ya? Es constante siempre, ¿no es cierto? Siempre este tipo de funciones tienen esta característica. Listo. ¿Me quedo contento o qué hago? Comprobar. Me toca probar, ¿no es cierto? Me toca probar. Hagamos una pequeña tablita. Ya, por ejemplo, a x le voy a dar menos 1, porque recuerden que yo puedo dar a x cualquier valor, ¿no es cierto? Ya le doy menos 1. ¿Y qué me arroja como imagen? Me arroja siempre menos 2 en este caso, ¿no es cierto? Otro valor, por ejemplo, 2. Y acá me quedaría menos 2, ¿ya? Con lo cual voy a decir que este es x1, f de x1, x2, f de x2. Así que hagamos la condición. Si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces, ¿qué pasaba en la constante? Hágame acuerdo. Es igual f de x1 a f de x2. F de x1 es igual que f de x2. Perfecto. Vamos ahí. Si x1 sería menos 1 es menor que 2, entonces f de x1 menos 2 es igual que menos 2. Efectivamente, entonces estamos comprobando la monotonía, ¿no? Listo. ¿Qué más pedí? Gráfico. Gráfico. Ya vamos con el gráfico, jóvenes. Siga, por favor, usted. Para el gráfico de esta función realmente no hacen falta muchos puntos. Basta, por ejemplo, con esos 2 puntos que yo di, ¿no es cierto? Así que voy a tomarlos de una vez. Y gráfico. Menos 1 menos 2.
y 2 menos 2. A ver, menos 1 menos 2 y 2 menos 2 sería por aquí. Ya, entonces graficamos. Ya, ahí estaría la gráfica de esta función. Ahí tienen, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Está fácil, difícil? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna preguntita? Profe, pero digamos para hacer si se nos pone a hacer una función constante, simplemente Ya, ya tenemos, o sea, ya tenemos casi todo simplemente con saber que es constante. sí, realmente así es. Ajá, en este caso así es, ¿no? De hecho, la idea, ¿cuál es, jóvenes? La idea que yo quiero que se vaya entendiendo es que usted, sin necesidad de tanto trámite, vamos a decir, ¿ya? Usted pueda predecir lo que pasa en esta función, ¿no es cierto? Entonces, mire, usted, esta parte que está acá arriba, monotonía, que dominio, me ha dicho sin tener la gráfica. Ahora en la gráfica estamos simplemente comprobando lo que usted ya me dijo. Eso es lo que yo quiero para este tema, ¿no? Que usted pueda predecir qué pasa con esa función, que me pueda decir las características sin necesidad de graficar. Por eso es que intencionalmente yo el gráfico lo dejé para el último, ¿no es cierto? Y aquí, insisto, se comprueba todo lo que hemos hablado. Dijimos que la gráfica no tenía interceptos con X, obviamente se ve acá, que solo corta el eje Y en menos 2, en el punto 0 menos 2, eso se observa. Dijimos que la función es par, que es constante, en fin, ¿no es cierto? Dijimos que el recorrido es solamente menos 2, todo eso se confirmó acá. Ya, pero insisto, la idea es que usted sin necesidad de hacer la gráfica pueda predecir cualquiera de las características que uno le pida. ¿Ya? Hagamos un último ejemplo, ¿ya? Hayan, el tiempo ya se nos va. Ya más bien me va a tocar dejarles como pequeña tarea. Ya voy a borrar esta partecita para dejarles una pequeñísima tarea. Profe, Dígame. una cosita entonces, antes de continuar, de que nos mande la tarea. Es algo que no me quedó muy claro en el momento de paridad. Usted reemplaza f de menos x y que es igual a f de x, ¿cierto? Pero Claro. en f de x usted le pone menos 2 y en f de x, en f de menos x le pone menos 2 y en f de x igual a menos 2. ¿Por qué en f de x se le pone menos 2 igual? Por lo que en la función original me dan f de x menos 2. Sí, a ver, te refuerzo esto. A ver, yo tengo la función original f de x igual menos 2, ¿no es cierto? ¿Qué Ajá. debo entender con esto? Que para cualquier valor de x siempre la función va a arrojarte menos 2, ¿sí o no? Es decir, Ujú. si tú a x le das un valor, por ejemplo, menos 3, ¿qué te da? Menos 2. Si le das menos 5, ¿qué va a pasar? Te da menos 2, ¿no es verdad? Ya. Ya, Y ahora, si le das 3, ¿cuánto te da? 2. menos 2. Si le das 5, perdón, menos 2. Si le das 5, menos 2. ¿Sí o no? Estos son Ya. valores de x negativos, o sea, son valores de f de menos x, ¿no es cierto? Ujú. Y estos son valores de x positivos, son valores de f de x, ¿sí o no? Entonces, Claro. para valores f de menos x, estos ejemplos que te estoy poniendo acá, ¿cuánto te dio como respuesta? Menos 2. Ah, por eso le puse menos 2. Y para cualquier valor positivo de x, ¿cuánto te dio de respuesta? Menos 2. Ah, por eso es que puse justamente Ya. menos 2 igual a menos 2. Ya, ¿Queda pero claro? entonces, sí, pero entonces, o sea, no serían como necesario hacer lo que sería la paridad, porque si estamos hablando de constante, estaríamos hablando de que, o sea, no es que vamos a hacer una diferente gráfica, sino que como son todos los reales, la paridad siempre se va a saber que es la misma, o sea, siempre va a ser par, como quiera. Eso, correcto. Realmente es así, ¿no? Simplemente que yo, ¿qué estoy tratando de hacer? Tratando de enlazar también la parte algebraica para la mejor comprensión posible, ¿no es cierto? Pero realmente, como dices tú, solamente con imaginarme la gráfica, yo ya puedo decir todas las características de la función. Fue simplemente como para repasar la parte algebraica también y ver que no se contradice con lo que tú ya estabas pensando, ¿no es cierto? Con lo que ya intuíamos. ¿Ya? Es por eso que lo hacemos, ¿ya? Ya, Dale. entonces ya, mijo, les paso a dar un par de ejercicios que quiero que los vayan incluyendo en el cuaderno también, por favor, ¿ya?
Ya, entonces, para una pequeñísima tarea de función constante me van a dar haciendo lo que acabamos de hacer con estas funciones. Las ponen debajo como último temita de la clase, ¿ya? F de X igual 3/4 y F de X igual E. Me dan averiguando qué significa esa E, por favor, ¿ya? Profe, Sí. disculpe, alguna función constante puede tener una X en el, digamos, puede ser, digamos, f de X igual a X menos 2. No, porque te insisto, F de X igual K, ese es el patrón. ¿Y K qué era? K era cualquier valor real, es decir, F de X igual menos 2, F de X igual 1.000.000, lo que sea. Ya, pero mira el patrón. ¿Tiene alguna X aquí? Para nada. La función constante es F de X igual K, siendo K cualquier valor real. Por lo tanto, no puede tomar otra forma. Solamente esta forma. Ya. ¿Ya? Listo, entonces. Ya, entonces esta pequeña tarea les decía, jóvenes, y ahí vamos a hacer lo siguiente, verá. Vamos a adelantar trabajo. Les voy a poner a trabajar este fin de semana, aunque no creo porque ya van a estar igualados. Ya, quiero que hoy día y mañana se igualen el cuaderno. De modo que mañana, a ver, escúchenme en esta parte bien. Mañana, hasta las 6 de la tarde, me mandan a mi teléfono por WhatsApp el cuaderno. Ya, les doy mi teléfono. 099-433-1576. 099-433-1576. A ese teléfono mándenme por favor el cuadernito, ¿ya? Hasta las 6 de la tarde del día de mañana. Ya, eso por favor entonces. Profe,